¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, Diálogos Divinos. Les saludamos nuevamente el doctor Salvador Tomasini. Hola, buenas noches. Alejandro Carrega. Buenas noches, ¿cómo están? Y su servidora Alejandra López. Bien, continuando con el tema que había quedado de los modos de obrar de la divina voluntad, ahora vamos a continuar. ¿Qué sigue? ¿Qué procede en esta doctrina de la divina voluntad, doctor? Bueno, que una vez que ya hemos recorrido estos modos de obrar de la divina voluntad, ahora nos toca ver qué es lo que nosotros hacemos. O sea, ya teniendo esta divina voluntad en uno, ahora cuáles son los pasos para llegar realmente a tener esa unión total y ese, más que unión, hacernos poseedores de todo lo que la divina voluntad contiene, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a continuar y vamos a ver los actos que la criatura tiene en esta divina voluntad, ¿no? Porque sería como en correspondencia, ¿no? Dios da su voluntad, los modos diferentes, y la criatura también tiene que corresponderse de alguna manera, ¿no? Tiene que corresponder, pero sobre todo tiene que aprender. No es así tan sencillo el decir la divina voluntad me da lo suyo. Bueno, ¿y ahora yo qué hago? O sea, ¿cómo lo voy a ir haciendo? No se trata de actos inconscientes, porque podríamos pensar que la divina voluntad nos dota con lo suyo, que la divina voluntad viene a actuar junto con nosotros, y entonces pensar que todo lo que se hace es de la divina voluntad y que se hace en automático, ¿sí? Y eso no es así. La criatura tiene que ir poco a poco apropiándose de eso, de todo lo divino, y para eso hay ¿cómo diríamos? Es todo un plan, todo un camino, es un aprendizaje. Uh-huh. Así que vamos a verlo. Es muy bien. Una lectura del libro 31. Uh-huh. Vamos a ver qué nos dice. Es la lectura 31:13 de fecha octubre 30 de 1932. En el párrafo 2 dice Jesús: Hija mía bendita, tu pequeñez en el mar interminable de nuestro querer es nuestra alegría más grande. Tú debes saber que quien vive en él realiza 3 actos: concurrente, asistente y receptor. Es que es curioso, ¿no? Creo que las mismas palabras nos dan la idea de lo que la criatura va a hacer, ¿no? Uh-huh. Un acto concurrente, ¿qué nos estará diciendo? Que concurre. Que concurre, o sea, que así, que llega, que está junto con, ¿sí? Uh-huh. De espectador. De espectador, uh-huh. Pero yo diría que no es solo espectador, sino está aprendiendo, ¿no? Uh-huh. A Luisa un día Jesús le dice: hija, es necesario que vivas en el seno de la Trinidad para que aprendas cómo se obra, cómo la Trinidad obra, para que luego tú lo puedas repetir, ¿no? Uh-huh. Así que, a ver, vamos a ver. Ojalá nos invitaran así a todos para entenderlo, ¿verdad? Mejor. Sí. Aunque tengamos que pagar el boleto, no importa. Sí. Vale la pena. En el primero concurre con los mismos actos de su creador, siendo una la voluntad de uno con la del otro. Esta divina voluntad, no hay cosa que haga en la que no ponga a la criatura a concurrir juntamente en su obrar. No hay cosa que haga en que la criatura, o sea, que la divina voluntad no ponga a la criatura en esos actos. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace la divina voluntad? Prácticamente, o sea, diríamos que son 5 actos, ¿no? Creación, redención, santificación, la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo. Esos son los 5 actos que la divinidad hace, y lo hace a través de la divina voluntad. Por lo tanto, en la criatura, de alguna manera, la divina voluntad la pone junto con ella a estar haciendo todo eso. Y bueno, podríamos invitar a alguien a que nos platicara, ¿sí? Sería fantástico el poder tener una idea exacta de lo que se vive en esos
momentos, instantes. Pero eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, a través de la lectura, a través de los giros, a través de la meditación, y que la divina voluntad nos va a ir enseñando poco a poco cómo se hace, ¿no? Cuando la criatura gira, ¿está poniéndose ya concurriendo? Claro. Ya está. Es un acto en donde la divina voluntad nos llama y nosotros acudimos, porque en todo acto hay dos. La divina voluntad nos invita, pero el que decide es la criatura. Entonces la criatura va a decidir en el momento que diga sí. Y ese momento es cuando, ya teniendo la divina voluntad, empezamos a hacer este ejercicio de girar por todo lo creado. Vamos a poner la creación como punto de partida, a girar en todo lo creado y empezar a reconocer lo que Dios ha hecho ahí, lo que Dios ha puesto de Él ahí, y empezar a tomar todo eso para hacerlo nuestro y luego ponerlo nosotros también, pero para Dios. ¿Sí? O sea, eso sería como el primer acto, ir aprendiendo qué es lo que se está haciendo. Y he aquí que mi querer no está más solo. Siente la inseparabilidad de quien vive en él. En sus actos siente una voluntad finita en la infinita, que ama juntamente y concurre en la multiplicidad y acto incesante de nuestras obras. Así que quien vive en nuestra voluntad rompe nuestra soledad, y como con natural nos la sentimos concurrir en nuestro mar divino, y con él derramarse continuamente en su pequeñez en nosotros, adquiere los derechos de nuestro querer para hacer lo que él hace. Ah, tú no puedes comprender cuál es nuestro contento, nuestra alegría al sentir a la criatura concurrir con nosotros para no hacer otra cosa sino solo lo que nosotros hacemos. Hay algo muy curioso que acaba de decir, adquirir los derechos. ¿Sí? O sea, que una vez que nosotros aceptamos esta invitación que la divina voluntad nos hace, estamos de alguna manera adquiriendo derechos. ¿Derechos de qué? De participación. De participación y de hacer lo mismo, ¿no? A veces hemos puesto esta lectura como un ejemplo. Hemos puesto a un estudiante de medicina, en donde las primeras lecciones sobre cirugía tiene que asistir. El cirujano invita al estudiante para ver. En la medida, él está en la operación, pero está nada más observando. Está asistiendo, concurre, está ahí, está viendo cómo se hace. El cirujano está explicando qué debe hacer, cómo se hace, pero no interviene, simplemente observa. Pero ahí, con ese observar continuo, empieza a adquirir los derechos de poder después ayudar, que sería el acto siguiente, que es el asistente. O sea, después de que el estudiante ya aprendió, ya sabe lo que van a hacer, ahora el cirujano lo invita a ayudarle y empieza a hacer cosas que el cirujano le va diciendo pero ya está asistiendo ahí, ¿sí? Ya está ayudando, ya tiene actos en eso, y eso es gracias a todo lo que aprendió cuando concurrió. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Del acto concurrente surge el acto asistente. Concurre y asiste. No hay cosa que nosotros hagamos que ella no conozca y asista. Así que, ¿cómo escondernos de quien ya está con nosotros, concurre y tiene su lugar en nuestro querer? Pero ¿concurrirá y asistirá solamente? O sea, esa es una pregunta que se hace Jesús, ¿no? Ajá. ¿Concurrirá y asistirá nada más? ¿Qué es lo que está haciendo el alma?
Está viendo lo que la divina voluntad hace, está viendo cómo lo hace, está ayudando a hacerlo. O sea, ¿qué es ese ayudar? Es ponerse a hacer lo que hace la divina voluntad. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en la redención, Jesús está siendo flagelado. ¿Qué hace el alma? Pues unirse a Él. Unirse a Él y de alguna manera estar dispuesto a que esos flagelos también recaigan sobre ella. Esto no se va a dar en forma material, pero en forma espiritual sí se da. Sí. Está el alma viendo cómo coronan de espinas a Jesús. El alma quiere ponerse ahí y quiere participar de esas penas para aliviar a Jesús, para ayudar en la redención, ayudar a todo lo que esa coronación está produciendo. Entonces, de alguna manera, estamos participando ya de eso. No es físico, vuelvo a repetirlo, porque después se nos pierde un poquito la idea o la noción al no sentir nada en el cuerpo, sino esto es espiritual, ¿no? Quizá algunas personas en algún tiempo Jesús escoja a alguien para que lo sufra también en forma material, física, pero eso será decisión de Él y Él sabrá a quién, cuándo y cómo, ¿no? Dice, no. Otro acto surge y es aquel de recibir como suyo y como nuestro la infinitud de nuestro amor y de nuestras obras, tanto que su pequeñez no tiene dónde poner un amor y un obrar tan grande. Por eso ella se queda en nuestro querer con todo el depósito de los bienes que ha recibido, y esto con derecho, porque tiene de lo suyo. Tú debes saber que todo lo que se hace en nuestra voluntad es tan grande que la criatura es incapaz de poderlo poseer y restringirlo en sí misma. Por ello siente la necesidad de servirse de la misma voluntad en la que ha obrado para tener el depósito. Mucho más que todo lo que hace la criatura en nuestro querer, aún el pequeño te amo, los pequeños ofrecimientos de sus acciones, su pequeñez en poder de nuestra voluntad, no son otra cosa que puestos que toma en nuestra voluntad, y por cuanto más puesto toma, tantos más derechos adquiere, y siente en sí la fuerza divina que continuamente la rapta, le da el vuelo para hacer que su vida venga formada toda en la divina voluntad. Y como este modo de vivir debía ser de todas las criaturas, esta era la finalidad de nuestra creación, pero con suma amargura. Entonces, queda más o menos claro este último acto donde la criatura recibe toda la enseñanza, todos los modos, todo lo que la divina voluntad contiene para poderlo hacer uno. Puesto en el ejemplo del estudiante de medicina, ha ido absorbiendo los conocimientos del cirujano, ha ido absorbiendo la habilidad del cirujano, le va enseñando cómo hacerlo, cómo moverse, cómo poner, cómo cortar, en fin, va teniendo todo lo que el cirujano le ha llevado años y hacer. Ahora el estudiante lo va asimilando a él y cada vez va adquiriendo más derechos de poseer lo que tiene y de hacer lo que hace el cirujano. Hasta que llega un momento en el cual el cirujano le dice, ¿sabes qué? Ahora vas tú. Ya estás preparado, ya estás listo, aquí está, o sea, y empieza a operar tú. Este es el momento en que la criatura pone en práctica todo lo que ha recibido, todo lo que ha aprendido, y de ahí en adelante se entabla esa relación entre Dios y la criatura. Dios crea un sol para amarnos, la criatura le pone a ese sol su amor y es como si la criatura lo estuviera creando para dárselo a Dios.
Dios crea el mar y en el mar pone infinitud de atributos suyos, de cosas de Él para amar a la criatura, servir a la criatura. Entonces, ¿qué debe hacer la criatura? Reconocer a Dios en el mar. Eso es algo que no hemos todavía entendido. Que si todo contiene atributos de Dios, que si todo contiene ciertos modos, amor de Dios para nosotros, de alguna manera algo de Dios debemos captar en eso, en esa cosa creada y hacerlo nuestro. Pero hacerlo nuestro no para quedárnoslo, sino para tomarlo, vivirlo y ahora dárselo a Dios como algo nuestro. Es como si yo le dijera, mira, un mar tú me diste con el movimiento eterno, con la fecundidad, con la fuerza de tus olas, en fin. Yo te doy lo mismo, yo hago lo mismo, pero ahora con mi amor. Y digo mi amor porque adquirí el derecho de que esto fuera mío. Yo no puedo decir cuando yo hago una cirugía, que esa cirugía es nada más del maestro que me enseñó. No, ya también es mía. Sí. Y yo le puedo retribuir a mi maestro, decirle, mire, aquí está esto. Incluso le puedo decir, fíjese que yo pienso que haciendo esto resulta más sencillo. O sea, le agrego de lo mío. Igual para Dios. Le agrego de lo mío y se lo doy como para que en todo lo que Él vea de mar, me vea a mí. ¿Sí? Este es el acto, el último acto que hace la criatura y que es un acto en donde ya la posesión de la divina voluntad es total y donde la actividad del alma en la divina voluntad va a ser ininterrumpida y ya no va a haber nunca separación entre Dios y el alma. A ver, entonces déjeme ver si entendí. El primer acto que es el concurrente. Uh-huh. Concurro a los actos de Dios, uh-huh, a todos los actos que tiene. A verlos. Primero a verlos. Entonces, ¿eso me da el derecho de asistirlo, de, uh-huh, digamos, meter las manos? En la medida que tú vas concurriendo, te va dando el derecho de decir, oye, yo también. Ajá. Y al final ya me hace receptora, que es el último de los movimientos. Así es, cuando la divina voluntad se te entrega toda y te dice, ahora hazlo tú. Ah, ok. Y entonces, eso que hice con Dios, ahora yo lo voy a poder hacer solita, pero con el Señor ahora Él va a ser mi asistente. Eso de solita es un decir, porque sí, es la divina voluntad la que lo va a hacer. Uh-huh. Es todo lo que la divina voluntad contiene, es con lo que vamos a obrar, pero nos lo da como propiedad. Entonces, tenemos una voluntad humana que va a mover todo aquello que la voluntad divina nos dio. Y en ese momento ahora podemos hacerlo como nuestro, ¿sí? Como nuestro, pero en realidad lo estamos llevando a cabo a través de todo lo que la divina voluntad nos dio. Y ella ahora concurre y asiste con nosotros. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El ejemplo de la creación de Adán. Uh-huh. Vamos a girar en la creación de Adán. Voy a ese punto en el que el Señor está de la tierra e insufla su vida en Adán. Yo primero lo veo, uh-huh, estoy concurriendo con él. Uh-huh. Después digo, ya vi cómo lo hiciste, ahora yo te voy a ayudar. Entonces yo también insuflo en Adán, uh-huh, con Dios, digámoslo, uh-huh, así, ¿no? Y al final, ya que dije, bueno, que ya adquirí los derechos, ya fui concurrente, asistente, ahora yo voy a hacer la creación de Adán, pero con la asistencia. En el sentido de que estás unida a la divina voluntad y, ajá, la divina voluntad te da como tuyo su acto. Te dice, este acto es tuyo. Okay. Entonces tú lo puedes usar y se lo puedes ofrecer a él como acto tuyo. ¿Sí? Uh-huh. Pero en ese sentido. Okay. Y aquí donde dice que la criatura es incapaz de recibir todo. Bueno, o sea, tenemos un límite, somos finitos y toda la inmensidad de Dios no la podemos tener. Pero hasta donde Él nos quiera participar,
hasta donde nuestra capacidad nos permita, podemos tener cada vez más y más y más y más. Y algo que es importante, porque esto que acabas de decir es muy, muy interesante, ya lo hemos comentado en algunos programas. Te puedes poner en ese momento en Adán. No solo tú participando con Jesús, sino tú ponerte en Adán para recibir lo que Jesús le está dando. ¿Sí? O sea, es la otra parte también. Estar concurriendo con Él para recibir todo lo que Él hace. Ese es el punto principal. Al final, yo ya recibí lo que Dios está haciendo. Entonces, si Dios está creando a Adán, yo debo recibir todo lo que Adán recibió en ese momento. ¿Sí? ¿Y los actos de Adán también entonces son míos? Todos, o sea, así como tuyos. Sí, en la divina voluntad no hay tuyo ni mío. Los actos de Adán hechos en la divina voluntad son el primer movimiento de tus actos. Porque en Adán está todo lo que la criatura tiene que hacer. Pero al mismo tiempo estás absorbiendo la divina voluntad que obra en Adán, y ahora tú puedes hacer más o menos lo mismo, concurriendo con él. Igual que puedes concurrir con Jesús en la redención. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pero está muy... Creo que no. Sí, hay mucho que rumiar. Sí, así es. Entonces dice, así que entre el cielo y la tierra tenemos a la intermediaria junto a nosotros y junto a las criaturas, que con la potencia de nuestro fiat divino quiere vincular cielo y tierra. ¿O cómo no contentar a quien vive en nuestra voluntad? Sería como si quisiésemos descontentarnos a nosotros mismos. Después continuaba mi abandono en el querer supremo, y cómo me sentía feliz al pensar que en el fiat yo concurría a todo lo que hacía el ente supremo. Mi voluntad fundida en la suya era el gran secreto y el portentoso prodigio, que mi pequeñez era tomada como en el lazo de hacer y concurrir a todo lo que hace la majestad divina. Ni yo me podía hacer a un lado, ni ellos se podían deshacer de mí. Eso es fantástico, ¿no? Esa es la inseparabilidad. O sea, no se pueden separar de uno porque es la misma voluntad la que está fungiendo como vida, tanto en él como en nosotros. ¿Sí? Porque era su misma voluntad quien me había puesto en medio, la cual era tan inmensa que yo no encontraba el camino para salirme de ahí, y dondequiera que pudiese ir encontraba a la divina voluntad obrante, que me encerraba en su misma obra para concurrir. No era yo una intrusa. Ella misma me había extendido los brazos para tenerme como su conquista, mucho más que de ambas partes había suma felicidad, yo en estarme y el querer divino de tener mi pequeñez atada en sí. Por lo tanto, no sé decir con claridad cómo me extendía en esta luz interminable, y mientras estaba toda sorprendida, mi querida vida y mi soberano Jesús ha agregado: Mi pequeña hija de mi querer, el vivir en mi voluntad es una llamada continua que hacemos a la criatura en nuestras cualidades divinas. Nuestro ser está siempre obrante y nuestros atributos están siempre en movimiento. Pero como nuestro querer es lo que forma la obra y el movimiento dentro de nuestro ser, por ello quien vive en él escucha que nuestro querer la llama ahora en la potencia, ahora en nuestra sabiduría, ahora en nuestro amor, ahora en la misericordia, ahora en la justicia, bondad y belleza divinas. En suma, todos nuestros atributos con voces potentes llaman a la criatura dentro de ellos, para que se forme y crezca según sus cualidades. Se sentirían deshonrados si se pudiese dar que quien vive con aquel mismo querer con el que están animados,
no fuese conforme a ellos, no gozara sus prerrogativas. Esto es interesante, o sea, ¿cómo puede una persona entablar una amistad, una relación de amor con otra, si no tienen más o menos una igualdad? Igualdad en cuanto a, voy a ponerlo en modo humano, igualdad en cuanto a cultura, igualdad en cuanto a, no sé, niveles sociales, gustos, aficiones, pensamientos. Puede ser que la persona sea muy agraciada, sea muy atractiva y eso llame la atención, pero en el momento en el que no hay esa, ¿cómo diríamos?, esa afinidad, es una relación que nunca se podrá llamar de amor. No sé si estén de acuerdo. O sea, el amor no se da entre donde hay diferencias muy serias, muy graves, ¿no? Sí, de igual a igual tiene que ser. De igual a igual. Incluso, o sea, la mayor parte de las uniones que son muy estables y que hacen muy feliz a la pareja, en realidad son uniones en donde la parte externa, la parte llamativa, no tiene mucho que ver. O sea, es todo lo interior lo que hace que las personas sean afines, ¿no? Sí. Y aquí Jesús nos está diciendo prácticamente lo mismo. Dios no estaría de acuerdo, no sería del decoro de Dios entablar una relación de amor y de matrimonio, porque a final de cuentas hay que llegar a ese enlace, ¿sí? O sea, esa unión mística con Él, lo que Él llama esponsalicio místico con Él, y luego un esponsalicio real con Él. ¿Cómo llegar a eso si no tenemos lo mismo? Incluso hay una lectura en donde Él dice que ha ido recorriendo el mundo y cuando encuentra a la más miserable, a la más pequeña, que es Luisa, se la lleva al castillo, pero ahí le enseña sus modos. Le enseña a vestirse decorosamente para él, o sea, y cuando ya está todo hecho, cuando esa persona cooperó para adquirir los modos del rey, en ese momento la lleva al esponsalicio, o sea, a la unión. Esto es prácticamente el camino que la divina voluntad hace en nosotros. La divina voluntad nos pide que vayamos renunciando a lo nuestro. Y nunca hemos prestado atención en que lo nuestro no es decoroso para la altura, el decoro de Dios. No es decoroso, no sé, los gustos, por ejemplo, ¿sí? Los gustos del hombre son gustos total y absolutamente materiales. Y los gustos de Dios pues, son sus propias bienaventuranzas, ¿no? Es el mismo. Sí, por ejemplo, con Adán en el Génesis dice que se buscó entre todas las criaturas y no había alguien con quien pudiera semejante convivir. Y lo tuvieron que sacar de dentro de Adán para que fuera igual. Así es. Entonces aquí tenemos que salir de dentro de Dios para que seamos iguales. Y salimos de dentro de Dios, ¿no? Que eso es lo maravilloso. Sí. O sea, hay varias lecturas. Hay una que a mí en lo personal me gusta mucho, en cuando dice que la Virgen toma el papel de padre en la tierra, el Hijo, o sea, el Verbo Eterno, toma el papel de hijo, sigue siendo hijo, y que en el cielo, en la Trinidad, del germen de fecundidad divina, que en donde el Padre genera al Hijo y luego el amor del Hijo hacia el Padre, de ese germen procede el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es el Espíritu Santo? Es prácticamente Dios mismo. O sea, no es una generación como en el Verbo, pero al proceder de los dos tiene que tener todo lo que los dos contienen. Y luego dice que en la tierra la Virgen toma el papel de padre, el Hijo toma el papel de hijo, y con el germen de la fecundidad divina que el Padre le entregó a María y que lo convierte en maternidad divina,
de ese germen donde puede ser la madre de Dios, de ese mismo germen salimos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que salimos de Dios directamente. Y que debemos ser igual a ellos. O sea, igual que el Espíritu Santo es Dios, porque procede de ese movimiento entre dos personas que tienen un solo Dios en ellos. Ahora aquí procedemos del movimiento de María tomando el papel, la fecundidad del Padre y el papel del Hijo. Y por lo tanto debemos ser iguales ¿a quién? A ellos. Al Hijo. Al Hijo. Y María es igual que el Hijo. María tiene... ¿Cuáles son las características del Hijo? Vida humana, vida divina, voluntad humana, voluntad divina. Eso que en Jesús es naturaleza, en María era por gracia, pero era. Sí. Por lo tanto, nosotros deberíamos de ser iguales y deberíamos de tener vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina. Es maravilloso. Y entonces sí, entiendo que esa relación de amor y esa unión de esponsalicio se puede llevar a cabo con todo decoro para Dios. ¿Sí? Ahora sí puedo entender que Dios va a sentirse totalmente, ¿cómo diríamos?, satisfecho por entablar una relación con Alejandra, porque Alejandra es igual que él, teniendo voluntad humana, voluntad divina, vida humana y vida divina. No gozará sus prerrogativas porque toleran la pequeñez. Esta no los perjudica porque se sabe que lo finito no puede alcanzar jamás lo infinito. Así que la pequeñez más bien le da más honor, porque todo lo bello y lo bueno que ven en ella es todo obra suya. Pero que sea diferente de ellos, eso jamás. He aquí porque el susurro y el grito continuo que escucha quien vive nuestra voluntad son las llamadas continuas que nuestro ente supremo, por medio de sus cualidades, hace a su amada criatura. Primero porque no quiere y no sabe estar, y no puede estar solo, porque nuestra voluntad siendo una, tiene tal virtud de unión y de inseparabilidad, que todo lo que libremente entra en ella pierde la virtud separativa. Y nuestra suma voluntad siente la necesidad de amor, de tener consigo lo que es suyo, y que forma una partecilla de su misma voluntad. He aquí por qué nuestras cualidades divinas reclaman a quien está animada por su misma voluntad en el movimiento y obras de ellas, para hacer vida juntos. Si no la tuviesen con ellas, sentirían como si se la arrancaran de su voluntad. No fue una ruptura lo que hizo el primer hombre desde dentro de nuestra voluntad, con el sustraerse de ella. Y este desgarro fue tan grave que trastornó todo el orden de la creación para él y llegó a rechazar a su Creador con toda la corriente de sus gracias divinas. Aquí hay un punto. En algunos medios se dice que toda la naturaleza cambió, o sea, se vio trastornada por el pecado original. Esto, o sea, creo que hasta donde Jesús nos va diciendo en los escritos, esto no es del todo cierto. O sea, la naturaleza sigue estando tal y como fue creada, puesto que Él nos dice que todo lo creado nunca se ha salido del punto donde fue creado, de su voluntad. Y nos dice que las cosas creadas son superiores a nosotros. Por eso, porque nunca se han salido y nosotros sí. Así que eso nos da la idea de que toda la naturaleza sigue estando en el punto en donde Dios la creó. Por lo tanto, el pecado original no incide sobre la naturaleza, sobre las cosas creadas. Pero lo que acaba de decir nos explica el por qué. Dice, toda la naturaleza cambió, se trastornó en Adán, en el hombre.
Sí. O sea, ahora la naturaleza que tenía que servirle al hombre ya no le sirve porque ya no encuentra su receptor, que era la divinidad, la vida divina. Para el hombre la naturaleza cambia. Para el hombre ahora la naturaleza se vuelve nociva. Ahora el alacrán lo pica. Sí, toda la naturaleza se pone en modo reconstrucción del hombre y le da mortificación para que ese sufrimiento lo regrese a Dios. No sé. Bueno, eso ya es visto en el sentido ya de finalidad, ¿sí? Y así es. Pero en realidad todo lo que vemos en la naturaleza es la obra creadora de Dios tal y como Él la creó. Pero yo soy el intruso. Porque no teniendo esta divina voluntad en mí, ahora toda la naturaleza se pone en contra de mí por no reconocerme como parte de ellos, como no reconocerme como rey de la creación, y entonces me hace daño. Pero sí que quede más o menos claro que la naturaleza no se trastorna por el pecado original. Que trastornó todo el orden de la creación para él. Para él. Y llegó a rechazar a su Creador con toda la corriente de sus gracias divinas. Por ello, quien vive en nuestro querer es la reparación de este desgarro tan doloroso que nos costó tanto, y nuestro ser divino pone todos nuestros atributos en torno a ella, a fin de que no se nos repita la misma situación. Y viviendo junto con nosotros quedamos felices, ella y nosotros. Y si tú quisieras dudar de esto que digo, es señal de que no has comprendido bien cuánto amo a la criatura. Y para tenerla conmigo y toda mía, mi amor me hace llegar a los excesos, al delirio y a las locuras. A las locuras. ¿Qué serán las locuras de un Dios? Pues saliste del script que tenés. Del script. Así es, o sea, es increíble lo que está diciendo, ¿no? Lo hace llegar a las locuras por el amor que nos tiene. Y esta sentencia que acaba de decir, si tú no crees en esto que se está diciendo, si tú no entiendes esto todavía, lo pones en duda, es que no hemos tenido todavía esa, ¿cómo diríamos? Ese enlace con el amor divino. El amor divino es lo que nos debe de manifestar todo lo que Dios quiere hacer. Y en el momento que el amor divino nos toca, debemos sentir lo que el amor divino siente y lo que el amor divino quiere de nosotros para ponernos exactamente en el modo, en el lugar en donde Él nos quiere. Así que para entender esto, ¿qué se necesita? Ser amor. Ser amor. Sí, porque la criatura por sí misma no puede comprender cuánto la ama a Dios. Así es. Su pequeñez es demasiado pequeña. Demasiado pequeña. Nos hemos conformado, perdón por lo que voy a decir, nos hemos conformado en medir el amor de Dios porque nos dio a su Hijo. Perdón, pero nada más pongan enfrente este razonamiento. Si es capaz de poner a su Hijo a sufrir, a venir a pasar todo lo que pasó aquí, es por una razón. Y esa razón no puede estar en el hombre. O sea, cuando Dios obra, tiene una finalidad. Y esa finalidad, por fuerza, por decoro, por naturaleza, debe ser para Él. Yo no me puedo imaginar un Dios que todo lo que hace, lo pone dirigido a una criatura que es inferior a Él y que no le va a dar nada. Yo no me puedo imaginar a un Dios que viene a morir aquí, a este mundo, para llevarnos al cielo. Y decir, ya los tengo conmigo. ¡Ay, qué bonitos! Siéntense ahí para que me vean eternamente, ¿no? En la visión beatífica. Perdón, pero esa manera de pensar nos limita mucho la gloria de Dios, nos limita mucho lo que es el cielo
y sobre todo nos pone a un Dios que no se tiene, no sé si decirlo de esta manera, el suficiente respeto a sí mismo, y que toda su majestad, todo su obrar lo pone a disposición del hombre. Y eso lo ponemos porque decimos, es que Dios nos ama mucho. Perdón, pero ahí también es otra de las cosas que hay que tener muy en claro. Dios ama en lo que Él ha puesto de Él en el hombre. Sería una falta de dignidad divina, ¿no? Así es. Por lo tanto, el hombre es el centro de todo esto, porque el hombre es el centro de la vida divina de Dios en la creación. Es el medio para que Dios pueda multiplicar su vida aquí. Y ahora sí, desde ese punto de vista, ahora sí entiendo el por qué Dios tuvo que hacer todo lo que ha hecho, tuvo que venir a morir aquí en este mundo, porque es Dios quien viene. Porque siempre como que queremos separar a Jesús de Dios. Perdón, pero no. Jesús es Dios, Jesús es la divina, la segunda persona vuelta carne. Y esa segunda persona vuelta carne viene a morir aquí para que se pueda realizar el plan que Él tiene sobre nosotros. No nada más para salvarnos, no nada más para tenernos en el cielo, sino para que cumplamos el plan de Él. ¿Sí? Y ahora nosotros tenemos que morir para recuperar. Claro. Seguimos. Además tengo todo el derecho de amarla, porque es mía y hecha por mí. Y si tú eres mía, yo soy tuyo, y por eso también tú tienes el derecho de amarme. Y si no me amas, faltarías a un deber sacrosanto hacia quien te ha dado el ser y te ama tanto. Por ello, de ambas partes amémonos siempre y mucho, y el amor nos estará tranquilo, hará surgir nuevas estratagemas de amor. Bueno, con esto tenemos ya en el programa anterior los modos como la divina voluntad actúa, y en este programa estos actos que la criatura tiene que hacer en la divina voluntad. Y claro, es muy resumido y es como un concentrado, porque cada uno de estos actos tiene infinitud de ramificaciones, diría yo, ¿no? Pero bueno, estas son las partes de este actuar en la divina voluntad para poder llegar poco a poco a tener la posesión total de esta divina voluntad de nosotros. No sé qué les parezca. No, pues, fabuloso. Todo lo que... Mucho que pensar y mucho por comprometerse. Uh-huh. Así es, comprometerse. Esa es la palabra exacta. Uh-huh. Bueno, pues amigos, gracias. Pues gracias Alejandro. Gracias Alejandra. Gracias doctor, gracias Ale. Y seguiremos con los mismos temas, bueno, no los mismos, sino tratando de profundizar en qué es la divina voluntad en los siguientes programas. Gracias amigos y a pensar mucho en estas verdades divinas. Hasta luego.